y preocupante de este proyecto de ley llamado Sin consentimiento es violación. Quiero abordar la derogación del artículo 375, al que aludió brevemente Isabel Yáñez de Abofem, que dice relación con derogar el delito de incesto. Quiero exponer algunos argumentos de por qué el incesto debe seguir siendo considerado delito y por lo tanto por qué no debe derogarse el artículo 375. Si bien este proyecto de ley inició como un proyecto de artículo único que proponía modificar el artículo 361, que tipifica el delito de violación, luego se presentó una indicación sustitutiva total que hacía varias modificaciones al Código Penal y entre ellas precisamente la derogación del 375. El artículo 375 del Código Penal dice: el que, conociendo las relaciones que lo ligan, cometiera incesto con un ascendiente o descendiente por consanguinidad o con un hermano consanguíneo, será castigado con reclusión menor en sus grados mínimo medio. El delito de incesto hoy es un delito, este proyecto de ley propone derogarlo, y obviamente entonces surge la pregunta de por qué se propone derogar este delito. Ahora, en la fundamentación del proyecto no se dice nada respecto de por qué se debe derogar, porque como sabemos, en un inicio este proyecto de ley solo hablaba del artículo 361, que es el delito de violación. Entonces, obviamente, la fundamentación del proyecto no se refería a por qué derogar el 375, que es algo que se agregó después. Pero en la historia de tramitación de esta ley encontramos una breve exposición, una breve alusión a este punto que hizo la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Imay Ortiz. Ella señaló que el incesto es una relación sexual entre parientes adultos y consentida, por lo que parece que el derecho penal no debiera ser aplicado ahí, pues parece ser más del ámbito moral, en la línea de lo que señalaba hace unos minutos la abogada Isabel Yáñez. Sería un delito sin víctima, sería una cuestión más bien moral. Entonces, según esta lógica, el Estado y la ley existirían, por decirlo de alguna forma, con el solo objetivo de evitar que nos matemos unos a otros, que nos dañemos unos a otros, y llevada esta lógica a los delitos sexuales, solo se justificaría la existencia de un delito sexual en el caso de que se haga algo contra la voluntad de otra persona, y si hay consentimiento, en ningún caso se justificaría ningún tipo de sanción. Entonces, lo que hay detrás de eliminar el 375 es poner al individuo y a su autonomía como el único criterio de lo que debe ser permitido o no, sacando todo otro criterio. O sea, basta que un padre y su hija consientan en tener relaciones sexuales para que el derecho no tenga nada que decir a ese respecto. Y eso obviamente genera cierta controversia, o genera al menos un cierto rechazo de sentido común, digamos. Sin embargo, y este es el punto que quiero poner sobre la mesa, el Estado y el derecho penal también, no existen con la sola finalidad de que nos dañemos unos a otros, sino que tienen también el deber de orientar la conducta humana hacia el bien común. Y por eso también muchas veces se dice que las leyes tienen un fin pedagógico. La autoridad, a través de la ley, en este caso el Congreso a través de la ley, nos pueden decir algo, les pueden orientar al pueblo respecto a lo que es bueno, a lo que es malo. Y la eliminación del delito de incesto parece ir en el sentido contrario, en el sentido de decirnos, mira, no hay nada de bueno ni de malo, no hay nada de desordenado ni de desordenado, no hay nada de conveniente ni inconveniente en que un padre tenga relaciones sexuales con su hija, un abuelo con su nieta o los hermanos entre sí. Y eso nos parece bastante preocupante. Por lo demás, respecto al ámbito moral, la palabra moral tiene muy mala prensa hoy en día, sobre todo en el ámbito político, pero en realidad la moral dice relación con determinar lo que es bueno y lo que es malo, y el derecho sí tiene mucho que decir a ese respecto, y de hecho lo dice. Por ejemplo, cuando sanciona o incentiva una conducta, lo hace muchas veces bajo ese entendimiento, que algo es bueno o es malo, en el caso, por ejemplo, del auxilio al suicidio, que puede ser consentido.